Saber vocabulario es esencial cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y hay una cosa que casi nadie te explica, y es el hecho de que no basta conocer el vocabulario, porque muchas personas, aunque conocen perfectamente el vocabulario, son incapaces de activarlo y se quedan en muchas situaciones en blanco. En el vídeo de hoy te voy a explicar dos cosas: lo que ocurre en nuestro cerebro cuando dejas por fin de buscar vocabulario, esas palabras, y por qué este cambio es esencial para empezar a tener realmente fluidez real en el idioma que estamos aprendiendo. No es una cuestión de estudiar más, es una cuestión de conexiones neuronales. Si tienes la tendencia a continuamente traducir en tu idioma materno, cuando estás hablando un idioma extranjero, te darás cuenta la cantidad de energía que necesitas para hacer este transporte de información, escuchar algo en el idioma extranjero, pasarlo a tu lengua materna, volverlo a transformar, normalmente mal, al idioma extranjero. Aunque consigas hacerlo muy rápidamente, te sientes en muy poco espacio de tiempo cansado y no tienes ganas de continuar en una conversación. Imagínate que es como abrir un archivo en el ordenador, un archivo que tiene que pasar por varios programas hasta por fin abrirse. Pues lo mismo ocurre cuando nos comunicamos utilizando la traducción como medio conocido para comunicar en ese otro idioma extranjero. Te pongo un ejemplo muy fácil, por ejemplo, con estoy cansada. I'm tired. Ich bin müde. Sono stanca. Sto cansada. Ja stala. ¿No? Son diferentes idiomas donde la estructura es muy básica, muy simple, tienes un vocabulario diferente en cada idioma y cuando traduces tienes que concentrarte en cada idioma. Cuando utilizamos la sensación que tenemos, por ejemplo, de estar cansados, directamente esa sensación en el idioma extranjero, en inglés o en alemán, lo que estés aprendiendo, se activa muchísimo más rápido y no tienes que buscar la palabra. Cuando estás hablando en ese idioma, realmente todo fluye más fácilmente. Y esto solamente lo podemos conseguir cuando dejamos realmente de traducir y nos concentramos en las sensaciones que tenemos. Y anteriormente, esencial, hemos tenido que haber estado practicando esas sensaciones en el idioma, es decir, no etiquetamos la palabra en sí, sino la sensación, o visualizamos un objeto y lo vemos en el respectivo idioma y lo sentimos de esa forma inmediata. Cuando conseguimos unir el concepto con la palabra, independientemente del idioma que estemos utilizando, somos muchísimo más rápidos, tenemos menos desgaste cognitivo, fluye todo mucho más, hay más y menos fricción. Pero hasta llegar a este punto hay algo que saca de la tranquilidad a muchísima gente, nos descoloca. Cuando anteriormente hemos estado siempre utilizando el método clásico que aprendemos en el colegio del vocabulario inmediato con la palabra solo, porque si nos acostumbramos a eso, dejar de traducir cuesta muchísimo. Tenemos que hacer nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y eso significa que creamos las conexiones, milenizamos las conexiones para que sean automáticas. El periodo de dejar de traducir a tener la sensación, la esperanza también de que te va a venir esa palabra en ese idioma extranjero, con mucha repetición, pero siempre con esa sensación de utilizar el monolingüismo, directamente utilizar la palabra y que te venga la sensación o la imagen donde no utilices tu lengua materna para nada realmente. Eso hace también que el sonido sea imprescindible, lo captes y lo reproduzcas sin juzgar nada. Si lo estás haciendo de forma exagerada, si está sonando raro, no piensas en nada.
Y para no pensar en nada, hemos tenido que hacer ejercicios anteriormente, acostumbrarnos a esa confianza en tu cerebro de que lo va a hacer bien y que no necesitas una red de apoyo normalmente ha sido tu lengua materna para comunicar en esta lengua extranjera. Con el tiempo te darás cuenta que esta lengua extranjera se vuelve como la misma fluidez que tu lengua materna. Por supuesto, no vas a dominarla al 100% como la materna, pero llegas a una fluidez que a veces te sorprende de que seas capaz de sentirlo, y cuando quieres decir lo mismo en tu lengua materna a veces te resulta difícil porque son conversaciones o temas en los que nunca has utilizado tu lengua materna para transportar esos contenidos. Cuando unes un concepto con un sonido en la lengua extranjera es cuando se están creando esas rutas neuronales que tu cerebro va formando y va creando milienina, uniendo las dos cosas, lo que lo hace muchísimo más rápido. Y esto solamente ocurre cuando tienes esas conexiones nuevas. No se produce cuando sigues el método normal. Y una cosa que a mí me alucina, me parece impresionante, es cuando nuestro cerebro es capaz también de hacer lo mismo, no solamente con conceptos, ideas, sino también con patrones dentro de un idioma. Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando el coreano y lo hago con diálogos muy cortos, frases realmente, donde una persona hace una pregunta, otra persona responde. Todo muy simple, muy básico, porque estoy en el A1 en coreano, y suelen ser las preguntas de ¿cuál es el color que más te gusta? ¿Qué día de la semana te gusta más? Siempre es el mismo esquema. Cuando repito, realmente estoy adquiriendo el idioma. No me siento a estudiar la frase, sino que la oigo, me concentro en cómo suena toda la estructura. También me doy cuenta de ese patrón que hay detrás de la estructura gramatical y me resulta como mucho más fácil predecir cómo va a ser una estructura parecida con un elemento que ya conozco y que podría también crear, ¿no? De qué comida te gusta más, qué película te gusta más. Conoces el vocabulario y lo vas intercambiando. Todo con el vocabulario súper básico del comienzo de cualquier idioma nuevo. Y eres capaz también de intuir cómo se van a construir nuevas frases siguiendo este esquema. Cuando empezamos a darnos cuenta de esta capacidad, de esta habilidad, simplemente del deseo de crear frases nuevas que hasta ese momento no habías construido, aunque si bien has tenido el vocabulario, has tenido que tener esa confrontación con el vocabulario para tenerlo de alguna forma en tu cabeza. Cuando empiezas a crear frases que hasta ahora no habías escuchado nunca, es realmente cuando estás adquiriendo el idioma. Y eso, en mi opinión, deberías por lo menos ser nuestro objetivo. El tener confianza en el cerebro de que va a crear esa capacidad de formar frases nuevas, correctas o no, eso se va viendo. Lo importante es la comunicación y la creatividad. Una cosa esencial también es que somos personas muy curiosas. Nuestro cerebro es muy curioso, necesita la repetición del vocabulario, de las frases, lógicamente, pero también necesita cosas nuevas, desafíos nuevos que le podemos dar a la medida en la que pueda digerirlos. Imagínate, por ejemplo, que tú siempre escribes con la mano derecha. La mayoría de las personas lo hacen así, pero también hay zurdos. Cuando comienzas a hacer algo que normalmente nunca has hecho, como por ejemplo pintar o escribir con la izquierda al principio es súper difícil. Si lo haces muchísimas veces, vas a conseguir hacerlo. Hay personas que son capaces de escribir con las dos manos porque han practicado muchísimo en la vieja escuela. A veces en algunos sitios incluso prohibían escribir con la mano izquierda, terrible, ¿verdad? Pero esto es una forma que nos muestra que la plasticidad del cerebro
hace que seamos capaces de hacer cosas increíbles que no son intuitivas, pero con el ejercicio lo consigues. Pues lo mismo con los idiomas. Al principio eres torpe creando estas conexiones, después hay un momento en el que lo haces de forma casi intuitiva, automática, y no sabes cómo te ha llegado ese vocabulario, esa palabra a tu cabeza en el idioma correcto, con la pronunciación correcta, pero para ello has entrenado previamente muchísimo. Los 3 efectos maravillosos cuando dejas de traducir y tienes esa confianza en que tu cerebro gestione las frases y sea capaz de crear nuevas construcciones, es la primera, la sensación de corrección interna. No pienses en la gramática que has estudiado, no, de forma seca, sino que tienes una intuición realmente de esta frase suena bien, no, esta frase no suena bien. A veces no sabes incluso por qué no suena bien, pero sabes que hay algo que no funciona y eso es fantástico. El segundo efecto es que con el tiempo empiezas a pensar en escenas, te metes dentro de situaciones, dejas de pensar en palabras, por eso la palabra no tiene realmente mucho significado. El concepto tiene significado. Por ejemplo, cuando piensas en palabras de frío, las relacionas con un lugar, quizás con una escena o un país, con el vocabulario del idioma, que es muy diferente al que utilizarías en tu lengua materna, por ejemplo, porque en tu lengua materna, aunque conoces la palabra nieve, no tiene la relevancia que tiene, por ejemplo, en alemán o en ciertos países, en inglés. Si vives o has visto zonas muy frías, tienes una relación diferente con esos elementos. Y se vuelven también emocionales. La palabra deja de existir y lo que existe es realmente la emoción. Y el tercer efecto es que no te sientes tan cansado porque al dejar de traducir es como que tienes la frescura también de estar moviéndote en ese idioma. Claro que necesitas concentración, no es fácil, sobre todo al principio, no tienes mucha práctica en el idioma, pero te hace ahorrar muchísimo tiempo, desgaste de tu cerebro en buscar estructuras, crear cosas. Se vuelve un ejercicio mucho más lúdico, divertido, placentero, y es exactamente ahí donde quiero ir, porque todo lo que sea placentero, también durante el aprendizaje del idioma, va a crear esa sensación de querer más, de querer aprender más en el idioma, más vocabulario, más frases, más cualquier cosa, contenido, porque estás empezando a disfrutar del proceso y eso es a donde queremos llegar, porque ese es el momento perfecto para saber que ese idioma extranjero va a formar parte de ti ya en el futuro, no va a ser un desgaste personal, emocional, bloqueo, no te va a producir ese bloqueo de decir, no soy capaz, porque sí, vas a sentir que eres capaz y que lo estás disfrutando. Y ahora se acabó la teoría o las ideas. Vamos a lo práctico, que es lo más importante. Te propongo hacer un ejercicio de 5 minutos y si te parecen muchísimos, hazlo de 1 minuto. Pero por favor, pruébalo. Durante este tiempo, concéntrate en describir lo que tienes alrededor y déjate un poco invadir por la sensación del objeto en sí y lo que te pueda llegar a inspirar. No intentes llevar la línea de la conversación, sino que dejar que de forma desorganizada te vengan frases en relación con, por ejemplo, la mesa, el material, lo que tiene encima, tu relación con el objeto que estás describiendo. Si mantienes este ejercicio durante 1 minuto, todos los días te darás cuenta que cada vez que hagas este ejercicio, donde lógicamente nunca traduzcas, sino simplemente te dejas llevar por la descripción de ese objeto, lo que te sugiere, cada día que lo hagas,
va a ser muchísimo más fácil, vas a tener más fluidez y te va a dar la sensación de que si lo puedo aplicar a un objeto de mi entorno, lo puedo aplicar también en una conversación con otra persona cuando llegue el momento de hablar de un determinado tema, si anteriormente le he dedicado el tiempo de aprender pues las estructuras y lo que yo pienso sobre ese tema. Y te doy también un tip, un consejo. Cuando estés hablando de esta forma espontánea, desordenada, si no sabes una palabra, busca una forma de explicarla o de la contraria, que nunca el no saber una palabra te bloquee ese flujo. Ese es el secreto muchas veces para llegar a esa fluidez donde no necesitas más vocabulario, porque siempre es la sensación de no sé lo suficiente, sino sé lo suficiente que necesito en este momento para expresar de forma muy simple el concepto que quiero transmitir. Y eso debería ser siempre nuestro objetivo, el comunicar algo que tenemos en la cabeza a alguien. Por lo tanto, entrena tu cerebro conociendo su funcionamiento, no fuerces nada, simplemente confía en el sistema, en las estrategias que vas implementando para conseguir el objetivo de comunicar. Si te ha gustado el vídeo y ha sido de valor añadido, por favor, dale al like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.